Mis amigos me preguntan cómo podemos hacer para enseñar a nuestros hijos conceptos básicos de política como ser socialismo, comunismo, capitalismo, de una forma simple que lo puedan entender. Vamos a probar. Supongamos que esto es una isla y en la isla hay dos habitantes, este que se llama verde y este que se llama azul. Los dos empezaron el colegio cuando eran chicos y la diferencia entre ambos es que Verde aprendió mucho, siempre fue responsable, siempre sacó buenas notas, después fue a la universidad, se convirtió en un profesional y aprendió a hacer un montón de cosas, con mucho esfuerzo, pero aprendió a hacer un montón de cosas que son importantes, son necesarias para los dos en la isla. Aprendió, por ejemplo, cómo cazar, cómo producir alimento, aprendió también cómo hacer casas, cómo arreglar cosas, aprendió también conceptos de salud para poder curarse si están enfermos, etc. Azul, en cambio, de chico abandonó el colegio porque tenía fiaca de ir, prefería divertirse, quedarse en la casa y tuvo una vida más bien vaga. Con lo cual, hoy en día, Verde, con todo lo que sabe hacer, puede producir un montón de cosas. Cada mes que pasa, digamos que Verde produce 10 bienes. Y bienes son productos o servicios que le son útiles para la isla. 10. Cada mes que pasa, Verde produce 10 bienes. Y con lo poco que aprendió Azul, vamos a suponer que solo puede producir un bien. Los dos son adultos ahora y viven en la isla. Y por supuesto, Verde va a tener una vida mucho mejor, mucho más cómoda, mucho más productiva. Y Azul, en cambio, va a tener una vida mucho más reducida, más pobre. Con lo cual podemos asumir que Verde es el rico de la isla y Azul es el pobre de la isla. Pero claro, Verde se lo merece porque se mató toda su juventud estudiando y tratando de aprender con mucho sacrificio. Bueno, vamos a suponer que un día aparece en la isla una persona nueva, que es un político. Y el político no sabe hacer nada y tampoco le interesa aprender a hacer nada. Lo único que quiere es ocupar un cargo público y vivir de los impuestos que aportan los que producen. Entonces, falta poco para las elecciones de la isla y hay que elegir un presidente, un líder. Entonces el político muy inteligente se acerca a Azul, que supuestamente es el pobre, y le dice a Azul: Azul, no es tu culpa que seas tan pobre, vos te mereces más, vos sos una buena persona. Acá el que tiene la culpa de que vos seas pobre es Verde, porque Verde se lleva toda la riqueza de la isla, vive como un millonario, es una persona maligna. Y así es como lo convence Azul que lo odie a Verde, que le tenga resentimiento a Verde. Es decir, lo clasifica a Verde como la clase opresora y a Azul como la víctima, la clase oprimida. Es un discurso marxista. Entonces, claro, le dice a Azul: si vos votás por mí en las elecciones y yo soy presidente, yo te voy a ayudar. Y claro, llegan las elecciones y el político entonces obtiene 2 votos, el de él y el de Azul. Y Verde, que también era candidato, obtiene solo uno, el de él. Con lo cual gana el político y el político es el nuevo presidente de la isla. Lo primero que hace es sacar una ley impositiva, una ley de impuestos que dice: toda persona que gane más de 2 bienes tiene que pagar la mitad al gobierno en función de impuestos. Y Verde, que producía 10, entonces tiene que pagar 5 al Estado, al gobierno. Y el político, como le había prometido a Azul, le da 1 gratis. Claro, entonces Azul vive el doble de bien. Antes tenía 1, ahora recibe 1 gratis, vive mucho mejor y está contento. Entonces, por muy poco plata, por muy poca riqueza, el político mantiene a Azul a su favor, apoyándolo. Y por supuesto, Verde está indignado, porque Verde producía 10 y solo se quedó con 5, le sacaron la mitad, ¿no es cierto? Eso es terrible. Fíjense una cosa, el político que tiene 4 no necesita hacer puentes, autopistas, colegios, hospitales, no necesita gastar esta riqueza, se la puede guardar para él. ¿Por qué? Y porque lo único que necesita para mantenerse en el poder es, antes de cada elección, salir a hacer el mismo discurso marxista, como para despertar de nuevo ese odio que los pobres le tienen a los ricos. Y bueno, y repite antes de las elecciones ese mismo discurso. Entonces logra que lo voten. Y bueno,
Verde entonces dice, pero a mí no me conviene sacrificarme tanto cada mes para producir 10 bienes si me van a sacar la mitad. Entonces, para eso produzco menos. Y al mes siguiente decide producir 8 en lugar de 10. Entonces, claro, 8 bienes. Y, por supuesto, Azul produce 1. Entonces le da 4 al Estado, que es la mitad, por los impuestos. Y el político, el Estado, le tiene que dar 1, como le había prometido a Azul, gratis. ¿Qué pasa si el político no le da esa ayuda gratis a Azul? Y Azul entonces no va a votar nunca más por él. Fíjense además otra cosa. Este sistema, al que llamamos socialista, tiene dos grandes problemas. Uno es que le saca la motivación a Azul de que crezca, de que aprenda, de que empiece a producir más y avance en la vida, dándole gratis. Si Azul decide de repente mejorar, aprender, volver al colegio, ir a la universidad, aprender a hacer más cosas, entonces ¿qué pasa? En lugar de 1, cada mes va a producir 2 él mismo. Y entonces el gobierno no le va a dar la ayuda. Con lo cual Azul dice, ¿para qué me voy a gastar en aprender más, en avanzar, si yo total recibo ayuda gratis todos los meses? Entonces se queda así, se queda pobre. El socialismo, una de las cosas que hace es mantener a los pobres pobres para siempre. Y así, y además, con esa ayuda, lograr su apoyo permanente, ¿no es cierto? Cada las elecciones lo votan. Y además, el otro problema del socialismo es que le saca la motivación a los que producen para que produzcan más. Los que producen cada vez están menos motivados para producir y cada vez producen menos. Claro, porque los van a sacar, todo lo que producen, la mitad se lo saca el Estado, ¿no es cierto? Entonces esos son los dos problemas. Además, fíjense otra cosa. Antes que estuviera este sistema político socialismo, la riqueza total de la isla eran 11 bienes, los 10 que producía Verde y el que producía Azul. Ahora son 9. Y bueno, quiere decir que la isla se empobreció. Vamos al mes siguiente. Al mes siguiente Verde dice, bueno, en lugar de producir 8, que me cuesta mucho, lo que voy a hacer es producir 6. Y produce 6. Y por supuesto Azul produce 1. Entonces le tiene que dar la mitad al político y se queda con los otros 3. Bueno, fíjense que entonces el político, que le tiene que dar 1 a Azul, sí o sí, ahora se queda con 2, cada vez menos. Entonces, claro, el político se enoja y va a Verde y lo presiona y le dice, vos tenés que producir más, estás produciendo muy poco. Entonces, lo que hace es, por ejemplo, mandarle sus militantes políticos, policías personales, para que lo amenacen a Verde, para que le organicen huelgas. Además, le hace auditorías y controles, solo para presionar a Verde, para molestar a Verde, para hacerle daño a Verde, para que produzca más. Claro, Verde indignado. Pero bueno, este sistema socialismo cada vez empobrece más a la población. Y Verde entonces decide irse de la isla. Claro, ahí es el gran problema. Cuando la clase que produce empieza a escaparse de este país, ahí es cuando los políticos socialistas se alarman, ¿no es cierto? Una cosa, el socialismo en realidad está mal llamado socialismo. Todo lo que es el marxismo siempre busca nombres que son engañosos. La palabra socialismo para este sistema político es en realidad una palabra engañosa. No debería llamarse socialismo. ¿Por qué? Y bueno, por socialismo nosotros en general entendemos que los políticos, el gobierno, les sacan a los que tienen más para ayudar a los pobres a sobrevivir. Es como una forma de caridad que hacen. Entonces eso como que la sociedad lo acepta. Porque bueno, es caridad y la caridad siempre es algo lindo, ¿cierto? Pero no, él no hace caridad. El político acá lo que está haciendo es comprar votos. Si aparece otra persona en la isla, pobre como Azul o más pobre, pero en lugar de votar al político decide votar a Verde, entonces ese pobre no recibe ninguna ayuda. La ayuda
del gobierno socialista siempre va a los que van a votar por ellos. Es un politicismo más que un socialismo, con lo cual socialismo es una palabra engañosa. Volviendo al tema, la riqueza total de la población del país ahora es 7, es cada vez menos. Y claro, Verde entonces, ya saturado de este problema, de que le saquen todo lo que produce, decide irse de la isla. Y eso es un gran problema. Los políticos del sistema socialista no pueden permitir que los que producen se vayan de la isla, por supuesto. Esto se funde enseguida, ¿no es cierto? Y la pobreza llega al extremo. Y vamos a suponer entonces que el político, a partir de ese momento, decide sacar leyes que prohíban que los que producen se vayan de la isla. Y además, bueno, si alguien llega a irse, hasta pueden matarlo, como pasa en Cuba, como pasa en Corea del Norte, en la Unión Soviética, en el pasado, en China. Tiene que sí o sí impedir que los que producen se vayan de la isla, porque claro, ¿no es cierto? Si no, nadie produce. Bueno, vamos a suponer que Verde un día logra escaparse. Y bueno, al escaparse ya no se produce nada. La producción de la isla desaparece. Y claro, ahí ya se acaba el socialismo. Y por necesidad este sistema sí o sí tiene que convertirse en un comunismo. ¿Por qué? Y bueno, porque el político ya solo depende de la clase que no produce, de la clase pobre. Y sí o sí tiene que entonces tomar posesión, como es todo comunismo, de todos los bienes que producen y que tienen los de la clase pobre. Entonces, todo lo que producen pasa a ser del gobierno. Además, su casa, su auto, su terreno, todos los bienes que tengan, toda la propiedad que tengan las personas que quedan en la isla, son propiedad del gobierno. Ninguno de los habitantes puede tener nada como propio. Eso es una de las propiedades del comunismo, ¿no es cierto? La carencia total de propiedad privada. Todo pertenece al gobierno. El gobierno tiene que lograr eso en una forma autoritaria, tiránica. Y bueno, entonces este sistema ya es comunismo oficialmente y siempre termina en muerte. O Azul mata al político en una forma de revolución, o el político mata a Azul porque no quiere trabajar, o porque se enferma y no puede trabajar, o porque trata de escaparse de la isla. Entonces, este extremo siempre termina en muerte. Eso es el comunismo. Y en el siglo XX, como ya sabemos, los regímenes comunistas del mundo terminaron asesinando a 150 millones de personas en todo el planeta. Bueno, si les gustó este video, por favor déjenme un like, suscríbanse para ver más videos como este y nos vemos en el próximo video.